Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta última clase, la clase número 12 tan esperada, pero que nos deja un sentimiento de que nos vamos a extrañar y que vamos a necesitar de seguir comunicándonos para poder trabajar lo que son las unidades de gestión en el territorio. Esta clase es una clase que también escribió Vanessa Repeto y que la vamos a invitar esta noche para que juntas hagamos el cierre y la despedida de este ciclo de la diplomatura que nosotros cariñosamente le decimos 2.0, pero que es Economía Social para el Desarrollo Local. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar, y es cierto esto que planteás que uno siempre quiere que las cosas avancen, pero bueno, en ese avanzar también vienen los cierres, y esos cierres nos invitan a seguir trabajando, ¿no? En nuestro caso, a seguir trabajando para la conformación de las unidades de gestión, así que avanzamos hacia eso. Bien, en conversaciones previas vos siempre haces referencia a lo profundo que son los aspectos de las finanzas para las acciones de la economía social. Y yo quiero decir que estamos como ingresando hacia una nueva perspectiva respecto de las herramientas y las estrategias que el territorio debe desarrollar para poder generar acciones de inclusión en este caso, ¿no? Porque cuando se habla de finanzas pareciera como que solamente las finanzas llegan al punto de las personas que pueden o tienen acceso a poder manejar los recursos del financiamiento, ¿no? Sí, bueno, ya decimos finanzas y nos remite a una situación de banco, de dinero, ¿no? A esta idea nos refiere. Y bien sabemos que la posibilidad de acceder al financiamiento bancario tiene ciertas dificultades, ¿no? Que para poder acceder a un financiamiento debes cumplir ciertos requisitos que es probable que el mundo o el sector de la economía social no logre cumplirlos. ¿Es porque sus proyectos no son buenos? ¿Es porque sus actividades no van a funcionar? ¿Es porque no son honorables las personas? No, no es por nada de esto, sino porque en realidad las finanzas las finanzas tradicionales buscan siempre tener una garantía sobre la cual ejecutar las acciones si sucediera algún imprevisto y no se pudiera pagar. Entonces, no es porque se desestima la idea, no es porque no se creen las personas, sino porque en realidad no se valoran esas cosas y en general la mayor evaluación sucede sobre las garantías que uno ofrece. Entonces, si uno quiere sacar un préstamo y es un empleado en relación de dependencia, te van a pedir tu recibo, ¿no? Para saber cuánto ganás, cuánto podés pagar, pero también para ejecutar en el caso de que tuvieras algún percance y no pagues. Lo mismo pasa con las actividades económicas, ¿no? Las ideas pueden ser o no solventes, pero si tenés las garantías, bueno, es muy probable que accedas al financiamiento. Así que, tenemos que entender que esta no es nuestra situación, no es la situación de la economía social, y como siempre decimos, si queremos otra economía, si pensamos en otros valores, por supuesto que también nos merecemos otras finanzas que puedan acompañar al desarrollo del sector de una manera igual a como pensamos estos valores, ¿no? No valorizando el capital, que es lo que estaría haciendo las finanzas tradicionales, sino valorizando a las personas, su capacidad de trabajo y su compromiso con el sector y con la comunidad. Bien, hay experiencias bien marcadas con respecto a que este sistema no solamente incluye, sino que también compromete. Está particularmente verificado que estos sectores son sectores que cumplen los acuerdos. Por eso, justamente, a mí me gusta esto que vos decís de los valores, ¿no? Porque en realidad pareciera como que un sector que tiene más necesidades económicas no vaya a pagar. Y en realidad, si nosotros podemos y observamos que cuando se compromete este sector, cuando puede llegar con bien a producir y a poder retribuir, es un sector que es comprometido y tiene altos los valores con respecto a cumplir los acuerdos, podríamos decir.
Claro, bueno, en el último tiempo el mercado financiero de alguna manera reconoció que el sector de la economía social, que diversos sectores vulnerables eran cumplidores en términos de los pagos, pero a veces lo que sucede es que como no hay de dónde atarse, de qué garantías atarse, aparecen unas tasas de interés muy altas. Entonces, bueno, quizás sí sos sujeto de crédito, pero con una tasa de interés que no es posible sostener con tu emprendimiento. Pues si a vos te cobran una tasa de interés del 100%, bueno, ¿cuánto vendes tus productos? ¿Le remarcás al 100% como para poder pagar ese crédito? Porque si no estarías trabajando, descapitalizándote para pagar esa deuda. Entonces tampoco es adecuado ese préstamo, Claro, ¿no? claro. Entonces hay que mirar que, bueno, el sector tradicional, cuando financia la economía social, a veces habla o se prevén tasas que no son acordes al ritmo de los emprendimientos. Bueno, y volvemos Y otra vez también, entonces a esto que decíamos en la clase pasada respecto de la confianza, ¿no? Porque muchas veces hay una subjetividad puesta sobre esa confianza y tampoco los sectores acomodados son garantía de que paguen los acuerdos o que cumplan los exacto, acuerdos, podríamos decir. Entonces, hay exacto. algo en el orden de la subjetividad o los prejuicios puestos sobre determinados sectores que hacen que muchas veces se vean limitadas estas posibilidades de financiación. Sí, es así. Y también es importante que podamos reflexionar sobre esto. No vaya a ser cosa que cuando pensemos mecánicas de financiamiento cometamos los mismos errores, ¿no? Exacto. Que pensemos. Entonces, es muy importante pensar dispositivos de financiamiento, pero también reflexionar sobre las lógicas actuales de las finanzas. Para no, bueno, no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Exactamente, es como que cambiamos la perspectiva, pero no cambiamos la práctica, entonces no Exacto, cambia el paradigma. Bien, vos exacto. en la clase distinguís 4 aspectos respecto de estos sistemas inclusivos de finanzas y me gustaría si los podrías describir para Bien. poder ir distinguiendo entre sí cuáles son. Bien, bueno, tenemos cuatro modalidades que podemos llamar alternativas contra la exclusión financiera. Cuatro modalidades que podrían y pueden estar vinculadas al sector de la economía social. Esas cuatro son las finanzas cooperativas, las microfinanzas, las finanzas éticas y las finanzas solidarias, ¿sí? Por supuesto que todos nuestros enfoques y nuestros ideales irían hacia las finanzas éticas y hacia las finanzas solidarias, porque estamos hablando de financiamientos mucho más integrales, mucho más participativos. Pero, bueno, hoy en día las finanzas cooperativas también tienen un gran agregado de valor, sería muy importante que se desarrollen. Pero bueno, hay que recordar siempre que aún cuando usemos estas modalidades, tenemos que tener presente lo que hablamos hace un ratito, no replicar aquellas prácticas que son excluyentes. La primera, sí, que vamos a definir la primera como las finanzas cooperativas, vamos a encontrar que desde hace mucho tiempo las cooperativas otorgan crédito y entendieron la necesidad de financiamiento del sector. En ese marco, nosotros podemos hablar de 3 modalidades reconocidas que están vinculadas a las cooperativas. Por un lado, los bancos cooperativos. En Argentina tenemos uno, el Banco Credit Coop, que tiene una organización, o sea, es una cooperativa. La entidad es una cooperativa, así como entidades asociadas como Segurcop, ¿no? Una cooperativa de seguros, y diversas cooperativas que van conformando los distintos servicios que el banco puede otorgar, y es la primera de las modalidades dentro de finanzas cooperativas. Son considerados bancos comerciales para la ley de entidades financieras como cualquier otro, y les piden cumplir los mismos requisitos que estos bancos cumplen, por lo tanto a veces está un poco limitado sobre las actividades que puede realizar, pero no necesariamente porque el banco lo quiera así, sino porque tiene una reglamentación que cumplir hacia el Banco Central. Esta primera modalidad se ve muy relacionada con la segunda modalidad, que son las llamadas cajas de crédito cooperativo, cajas cooperativas de crédito. Las cajas cooperativas de crédito son una herramienta, la podemos llamar instituciones financieras no bancarias,
que forman parte del sistema y que son reguladas por las autoridades de aplicación, que tuvieron mucha fuerza en Argentina antes de la aprobación de la Ley de Entidades Financieras en 1973. Estas cooperativas, estas cajas, eran como espacios, oficinas en los territorios, en donde los vecinos de un barrio, de una localidad, de un pueblo, de un lugar, hacían sus depósitos y también podían contar con esa caja para poder tomar créditos para hacer su casa, para su negocio, etc. Estas cajas cooperativas de créditos fueron muy fuertes en Argentina. Argentina logró tener un sistema muy interesante, un sistema solidario de finanzas muy interesante, o sea que construyó un sistema financiero alternativo con mucha fortaleza. Pero bueno, en un momento determinado, fíjense que las cajas de crédito en 1958 eran 197 cajas de crédito en todo el país, y en 1966 ya había 974 en todo el país. O sea que no solo que eran fuertes, sino que cada vez eran más porque se entendía su lógica, ¿no? Lo que buscaba. Y por supuesto tenían mucha cercanía entre quien depositaba los fondos y quien accedía a los fondos. Las publicidades que se pueden encontrar de ese momento hablan de, bueno, las diferencias del sistema bancario tradicional, en donde muchos aportan y pocos reciben los beneficios de esos depósitos, a diferencia de las cajas de ahorro, las cajas cooperativas, que muchos depositan, pero también muchos acceden a los beneficios de la financiación adecuada a través de la cooperativa, ¿no? Entonces, en el año 1973, que luego se formalizó en el 76, hubo, se fortaleció un intento de destrucción del cooperativismo de crédito y se les prohíbe, no es que se prohíbe el funcionamiento de las cajas de crédito, sino que se les prohíbe captar depósitos. Depósitos a la vista, que era el 70% de sus fondos prestables, por lo tanto, ya no podía captar fondos para prestar y bueno, no podía cumplir con su lógica, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en ese tiempo es que varias cajas de crédito cooperativas se unieron y formaron lo que hoy es el Banco Credit Corp, porque bueno, querían seguir funcionando, pero tuvieron que ir bajo la lógica del sistema. Claro, eso es básicamente, o sea, se transformó. Yo me acuerdo, la Unión Ferroviaria, viví en un pueblo donde el ferrocarril era la base del empleo. De las acciones. Sí, de todo. Yo de soy de Merlo, de Libertad. Y todas las actividades que realizaban mis abuelos en esas cajas, era prácticamente su banco. Claro, bueno, eso se frustró, pero bueno, en el año 2004 se volvieron, entre el 2004 y 2006 se volvieron a aprobar la posibilidad de operar como caja de crédito cooperativo, pero para que funcione tiene que tener la aprobación del Banco Central. Hasta donde sé había 4 proyectos presentados, pero ninguno logró su aprobación. Creemos que es cuestión de tiempo, pero también creemos que es cuestión de fuerza, ¿no? Es muy importante que se conozca esto para de ir hacia la descentralización de esos modelos, ¿no? Hacia estos modelos, exacto. Bueno, la tercera modalidad dentro de las finanzas cooperativas son las cooperativas de crédito, que no forman parte del sistema financiero formal, es una cooperativa que se formaliza como cooperativa de crédito, es regulada por el Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, y podemos decir que operan fuera del sistema financiero y bajo la modalidad cerrada, porque solo pueden otorgar créditos a sus socios, ¿no? A partir del capital que aportan sus miembros. Pero bueno, es un formato existente. Y ahí entonces tenemos la primera, ¿no? Finanzas cooperativas. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos a pasar entonces a describir el segundo aspecto, que son las microfinanzas, que también nosotros hemos generado una propuesta ahí con el INAES con respecto a lo que son los fondos rotatorios y poder acceder a
al préstamo o a la circulación de una finanza que particularmente pueda llegar a todos los sectores. Claro. Bueno, las microfinanzas son servicios financieros dirigidos generalmente a personas de bajos recursos. Y estas personas realizan actividades socioeconómicas en pequeña escala, en general. Hay algunas entidades que también otorgan para vivienda y demás, pero en general están vinculadas a actividades socioeconómicas. Los servicios financieros que ofrecen las microfinanzas son variados y tienen distintos nombres que se suele poner delante de la actividad, por ejemplo, microcréditos, microahorros, microseguros, y todo esto refiere a esta modalidad microfinanzas, ¿sí? El microcrédito quizás es uno de los más conocidos. Cuando hablamos de las microfinanzas, hablamos de diversos acuerdos institucionales, pero hay una característica común que tiene que ver con la proximidad, ¿no? Las microfinanzas no se piensan y se desarrollan y se ejecutan desde una oficina, sino que se llevan adelante desde el territorio, con el conocimiento entre el agente de crédito y el emprendedor o la cooperativa que está vinculada. Bueno, las microfinanzas, en términos conceptuales, vamos a encontrar que hay 2 enfoques y 3 tecnologías básicas. Esos 2 enfoques son los sentidos, ¿no? Hay 2 formas de interpretar las finanzas, las microfinanzas. Una es la que llamamos enfoque minimalista o institucionalista. También se le suele llamar de la autosuficiencia financiera, porque lo que busca es que la institución que otorga créditos pueda autosostenerse en el tiempo con el dinero que le ingresa, ¿no? Por los préstamos. Y el segundo es el llamado de alivio a la pobreza, enfoque integral o de alivio a la pobreza. Y decimos que cada uno de ellos está vinculado a 3 cosas, ¿no? Se diferencian de acuerdo a 3 cosas que la organización define. Uno es el alcance, a cuántas personas, a cuántos prestatarios, usuarios quiere llegar. El segundo es cómo piensa su sostenibilidad financiera, cómo cubre los costos, tanto operativos como financieros, a corto y a largo plazo. Y por último, el impacto, o sea, qué efecto quiere causar en la calidad de vida de los usuarios, de los que toman los créditos. Esos son los 3 aspectos que lo definen. Entonces, cuando hablamos del primer enfoque, del minimalista, que está representado por organizaciones como Acción Internacional, que es una ONG que vincula proyectos de microfinanzas, o las características que determinó la Universidad del Estado de Ohio, sostienen que la población objetivo de las microfinanzas van a ser los menos pobres de los pobres. O sea, van a ir un sector que, si bien es vulnerable, no está dentro del sector de pobreza estructural. ¿Por qué? Porque en realidad va a buscar lograr la especialización financiera, ofreciendo diferentes tipos de servicios financieros, y quiere que en el marco de utilizar todos esos dispositivos se logre la sustentabilidad financiera de la organización, que la organización no necesite ni subsidio del Estado ni de otro espacio para poder seguir otorgando los créditos. Y plantea que, más allá que las tasas iniciales van a ser altas, van a ir bajando la tasa de interés en el tiempo a la vez que van teniendo más usuarios, ¿no? Más clientes. Entonces, para este enfoque, la sustentabilidad financiera y el alcance van a ser las 2 caras de la misma moneda, ¿no? Se requieren las 2 para poder lograr los objetivos de la organización. Y el segundo enfoque, que llamamos integral o de alivio a la pobreza, está representado por la Cumbre de Microcrédito y por Yunus a la cabeza, que escribió el libro Hacia un mundo sin pobreza, que fue un precursor del tema de los microcréditos. Es un enfoque que prioriza el impacto en los más pobres, relega un poco la sustentabilidad financiera de la oferta, o sea, de la organización, y está buscando entonces como objetivo lograr aliviar la pobreza, y ofrece
otros servicios no financieros como capacitación, cursos cortos de entrenamiento empresarial, cuestiones sanitarias básicas o distintas herramientas para acompañar a los emprendedores. Exacto. Yo lo que visibilizo, Vanessa, es que estas descripciones o estos aspectos de los microcréditos son complementarios. O sea, en realidad no es que se contraponen unos y otros, sino que van observando los distintos sectores, la estructura de los distintos sectores y operan en relación a lo que puede llevar con bien a una mejor autonomía, por ejemplo. Claro, hay toda una movida, ¿no? de pensar las finanzas como distintas herramientas o estrategias financieras, en donde, así como otros sectores reciben subsidios, si se piensa que el armado de una arquitectura financiera distinta también va a necesitar un subsidio importante en su lanzamiento, como otros sectores lo han tenido. Entonces, si la organización que quiere dar microcrédito quiere ser autosustentable desde el primer momento, lo que va a pasar es que va a cobrar tasas de interés altísimas. Claro. Porque ¿cómo sostiene un espacio, a la gente que trabaja allí, la papelería que necesitas, las transferencias bancarias? O sea, estaríamos pensando en que se trasladaría ese costo a los que les prestás. Entonces, el enfoque minimalista justifica eso. ¿Sí? Piensa un subsidio inicial, pero que tienen que tratar de sostenerse en el tiempo. Esa es a mi visión, digamos, es una trampa en la que solemos caer, ¿no? Nosotros decimos, sí, mostrar que somos sustentables, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es una igualdad en las condiciones de acceso. Así como hay otros sectores que, siendo mucho más estando mucho más fortalecidos, reciben subsidios para poder sostenerse, bueno, creo que una nueva arquitectura financiera va a requerir un acompañamiento del sector estatal u otros sectores para poder fortalecerse y luego pensar en esa autosostenibilidad financiera, ¿no? Cuando esto también esté presente en otros sectores. Claro. Si no, ¿por qué tienen que pagar ese costo los pobres? Claro. No sería justo pensar. Entonces, son situaciones que, bueno, en Argentina se logró la ley de microcréditos, que de alguna manera está tendiendo a mostrar eso, ¿no? Bueno, el Estado te da un subsidio de dinero para que la organización pueda prestar a los emprendedores que se vinculan con ella, y también un porcentaje de dinero que les permita sostenerse a algunas personas de la estructura y algunos gastos. Bueno, esa ley fue un gran logro en Argentina, porque fue el reconocimiento de que era necesario poder trabajar en otra forma de establecer los financiamientos, ¿no? Y bueno, es un paso, pero bueno, no es el único que hay que dar, ¿no? Hay que avanzar hacia más sistemas. Bueno, luego los enfoques, las tecnologías, que vamos a encontrar, son básicamente tres: la tecnología de grupos solidarios, la tecnología de banca comunal y la de tecnología individual no convencional. Empezamos por grupos solidarios. Los grupos solidarios son una tecnología que se basa en prestar a las personas, pero para poder obtener el financiamiento requerís armar un grupo solidario de garantía. Es importante que cuando digo grupo solidario, no es que estoy diciendo que es un grupo de personas que van a realizar juntos una actividad económica, sino que es un grupo de personas que van a respaldarse entre sí, ¿no? Van a garantizarse entre sí. Y eso es un grupo solidario. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, una señora que hace pizzas, un señor que tiene un almacén, una señora que hace reciclado y alguien que es pintor. Esos cuatro necesitan un préstamo para mejorar sus maquinarias, para comprar más mercadería, etc. Bueno, ¿qué hacen? Cada uno define cuál es el monto que quiere pedir, se juntan en un grupo para ver al asesor de crédito de la institución que les puede ofrecer el financiamiento, y todos saben cuánto dinero recibe cada uno y aceptan ser solidarios en términos de las garantías a ofrecer. O sea que se comprometen a que si uno no paga, el grupo se hace cargo de esa cuota.
ya sea ayudando al compañero a que venda lo que no pudo vender o pagando la cuota y después recuperarla cuando el compañero se la puede devolver y demás, ¿sí? Basándose en que ese fondo, una vez que se recibe, se va prestando a otro. Exacto. Entonces eso es un grupo solidario. De todos modos, en esta tecnología hay dos enfoques también. El enfoque Action es más o menos este enfoque que les estoy planteando y también permite que cada uno cree su propia metodología, si son grupos de 3, de 4, de 6, lo va definiendo la organización, pero el enfoque Grameen tiene otro formato, el planteado por Yunus, que es en realidad una reunión de comunidad semanal, en donde un grupo de personas se junta y van tomando el crédito en forma escalonada, pero en esa reunión semanal establecen los pagos, hacen los pagos, reciben los fondos y también reciben capacitación. Entonces, mientras dure el crédito, se va a esa reunión semanal, ¿sí? O sea, es un grupo solidario, pero de mayor cantidad de personas y que reciben otros servicios también en ese espacio. Esa es entonces la metodología de grupo solidario. Bueno, esa forma de sostener el grupo es interesante porque también no solamente genera solidaridad, sino también vuelve a trabajar la cuestión grupal, lo humano, ¿no?, que tiene la perspectiva de la economía social. Claro, esas reuniones permiten crear comunidad, Exactamente, ¿no? Crear grupos organizados. Bueno, la segunda tecnología es la llamada banca comunal. Es una tecnología creada alrededor de los 80, también hay dos modalidades. Pero ¿de qué se basa la banca comunal? Se basa en que un grupo de personas sea la responsable, que van a ser tomadores de crédito, sea la responsable de organizar, diseñar y ejecutar el sistema de financiamiento. Entonces, el primer enfoque, que es de FINCA, la Fundación para la Asistencia Comunitaria Internacional, que fue diseñado en Bolivia, que tiene mucha experiencia en todo lo que es microfinanzas, habla de un grupo de personas, 30 a 50 personas, que van a recibir un fondeo de la organización que promueve y que van a definir entre esas 30 y 50 quién toma primero el crédito, si lo toman todas juntas, cómo devuelven, qué va a pasar en la devolución, quién paga, quién no. O sea, se organizan y llevan adelante todo el sistema. El otro enfoque del Centro Internacional de Desarrollo e Investigación, CIDIR, que tiene base en Francia, pero que operó principalmente en África, difiere de la tecnología que recién les decía, del enfoque de finca, por el hecho de que se dedican, un banco comunal se crea en toda una comunidad, o sea que atienden o trabajan con la comunidad como un todo, como en un barrio, en una localidad, en un espacio específico, ¿no? claro. En un distrito específico, y no solo a 30 y 50 personas como hoy. Pero este enfoque está más bien vinculado a movilizar ahorros de la propia comunidad, ¿no? También fomentar a que la propia comunidad de alguna manera disponga los fondos para ese banco comunal y se presten entre sí. Ese es el segundo, banca comunal. Es una operatoria muy linda con respecto a la participación de los usuarios, pero bueno, también tiene sus lógicas que pueden no hacerla interesante, ¿no? Siempre hay que pensar cuáles son las mejores estrategias para usar cualquiera de estas tecnologías, ¿no? En virtud del conocimiento del territorio, que creo que las tecnologías se pueden aplicar en tanto y en cuanto podamos hacer un buen diagnóstico de cuál es el nivel de relación de esa comunidad. Claro. Y bueno, y tratar de no replicar antiguos paradigmas, ¿no? Exactamente. Y bueno, y la tecnología individual no convencional es, bueno, créditos de forma individual, pero que se adapta a la situación económica y social del usuario del crédito, ¿no? Del potencial prestatario, podríamos decir. Y se diferencia de la bancaria en la documentación, las garantías que te piden, o sea, va a ser un crédito individual, pero que no va a tener los mismos requisitos que tiene el banco, sino que lo otorga una institución de microcrédito con otros requisitos mucho más laxos. En todos los casos se pueden utilizar como garantías pagaré cruzado o pagarés, o pensar en una prenda de la máquina que vas a comprar y demás. Bueno, eso depende de la organización.
Bien. ¿Mm? Bueno, nos queda para distinguir dos aspectos más. El tercer aspecto de estas finanzas inclusivas tiene que ver con las finanzas éticas. ¿Qué podías Exacto. decirnos de esto? Bueno, las finanzas éticas es un verdadero enfoque alternativo a las finanzas tradicionales, porque sin desestimar los mecanismos habituales del financiamiento, como es la captación de fondos, la entrega de créditos, la intermediación, reformulan los valores de referencia, o sea, reformulan los valores por los cuales toman los fondos y otorgan los préstamos y hacen las intervenciones. Por supuesto que en las finanzas éticas prevalece la persona y no el capital, la idea y no el patrimonio, la garantía que tenga la persona, podemos decir, si la tuviéramos que definir, que es una inversión, una estrategia financiera socialmente responsable, a la cual se hace operativa a través de una serie de criterios positivos y negativos que se determinan, ¿no? Entonces, cada banca ética lo que va a pensar es cuáles son los criterios positivos, los criterios que sí quiere que se cumplan, como por ejemplo, cuáles son los criterios financieros que deben ser cumplidos por los instrumentos financieros y también por los actores que utilizan la banca, tanto los que depositan los fondos como los que obtienen los créditos o los servicios financieros. En este sentido, entonces, si alguien quiere depositar fondos en la banca ética y sus fondos no puede explicar de dónde los sacó, bueno, o provienen de actividades que no favorecen al ambiente, bueno, la banca ética no los recibe. Así como el financiamiento de las acciones y de las ideas no tienen que ser ir en contra de esos criterios positivos que se han definido. Y los criterios negativos son aquellos actores o prácticas que van a ser excluyentes, que no van a poder participar de estas finanzas éticas. Por supuesto, promueve la participación activa de los ahorristas, ¿no? Quien deposita sus fondos ahí tiene participación en qué se va a hacer con su dinero. Así que, bueno, está más utilizado en Europa. No hay experiencias aquí, por lo menos formales, que se han conformado como banca, pero bueno, es una estrategia muy interesante. Bien, y bueno, y por último, y ya para terminar, el último de los aspectos de las finanzas solidarias tiene que ver justamente, específicamente con esto, ¿no? Con las finanzas solidarias como forma de financiamiento. Exacto, bueno, las finanzas solidarias es un enfoque mucho más amplio de lo que estuvimos viendo, es una herramienta que junto con otras herramientas financieras y no financieras forma parte de una estrategia integral de desarrollo. Existen diversas opciones dentro del ámbito de las finanzas solidarias. Por ejemplo, podemos hablar de las finanzas alternativas vinculadas a los bancos de materiales o a los bancos de horas, ¿no? Que es un banco, es un espacio que tiene diferentes insumos en donde las personas que se dedican a producir bienes o servicios que utilizan ese insumo pueden ir a acceder pueden ir a tomar en préstamo esas materias primas directamente. Claro, ¿no? vos ayer hacías mención a un banco de semillas, por ejemplo. Claro, un banco de semillas, por ejemplo, es un espacio que tiene acopiadas las semillas y cuando un productor requiere semillas para su plantación, va, retira las semillas y luego se compromete a devolverlas, ¿no? Después de haberlas utilizado, después de la cosecha, bueno, una parte lo tiene para semillar y va a entregar las semillas. O por ahí pueden acordar devolver el dinero, pero en general es bien por bien. O también, no sé, el banco de telas, ¿no? Yo participé de una experiencia de banco de telas que era apoyando el sector textil, en donde comprábamos muchas telas al por mayor que iban a usar en la temporada los productores, y los productores, en vez de tener que ir a comprar las cederías o los espacios, podían recurrir al banco de insumos que había comprado gran cantidad, por lo cual accedió a un buen precio y además a contratemporada, ¿no? Como se compran las telas en el sector. Entonces, bueno, era una oportunidad de tener las mismas condiciones que tienen las grandes empresas. Bueno, también puede ser el banco de horas, ¿no? Que es cómo uno se compromete con el tiempo
a prestar un servicio a otra persona de la comunidad, y cuando lo hace le quedan horas a favor, entonces cuando necesita algo puede recurrir a ese banco para acceder al servicio que otra persona podría realizar. Por ejemplo, yo doy clases particulares, bueno, le doy clases particulares 3 horas a un niño, a una niña, luego esas 3 horas me quedan a favor, cuando necesito que alguien me corte el pasto, puedo buscar quién ofrece servicio de corte de pasto, y también cuando lo haga va a tener esas horas que se comprometió conmigo a favor, y le pagó con esas horas, digamos. Eso es un banco de horas. Bueno, Vanessa. Me falta uno, que es el de las monedas sociales. Cierto, que es, era uno de los temas y uno de los aspectos que vinimos trabajando en las clases con Hans con respecto a lo que son las monedas solidarias. Y cuando hablamos de sistemas de finanzas alternativos, la idea es que no quede reducida solamente a esto, ¿no? Claro. Pensemos que cuando hablamos de finanzas solidarias siempre vamos a estar hablando de financiamientos que tengan otros valores, que no traten de equipararse a lo que pasa en el sistema financiero tradicional, y que pueda atender o apreciar la integralidad de las personas, ¿no? Que en realidad pueda ser un espacio o una estrategia que vaya contra la lógica del capital, contra la lógica del individualismo, ¿no? Cuando yo hablo de un banco de horas o hablo de una moneda social, estoy hablando en creer en los lazos de una comunidad, ¿no? Estoy hablando de no generar un precio al dinero, ¿no? Estoy haciendo otros intercambios. Entonces, bueno, cuando nos vamos hacia finanzas solidarias, siempre vamos a estar hablando de mecanismos más integrales que se basen o se apoyen en una estrategia de desarrollo integral, que no va a ser solamente las finanzas, por supuesto, pero que las finanzas tengan otra lógica. Perfecto. Así que bueno, eso ahí sería el tercero de las finanzas solidarias. Bueno, Vanessa, la verdad un placer haber compartido con vos este espacio, lo disfruté un montón, la verdad que aprendí muchísimo, y no va a faltar oportunidad para que sigamos generando nuevas estrategias también para poder ir de alguna manera concientizando y haciendo conocer todos estos instrumentos de la economía social tan necesarios para poder modificar el paradigma, como los decíamos. Así que te agradezco un montón esta generosidad de tu parte y te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias. Yo también disfruté este tiempo en cada clase, en cada video, y también escribiendo el material pensando en que esto puede aportar para la organización del sector. Así que un gusto y nos vemos pronto. Bueno, dale. Un cierre como nuevo comienzo. Es un desafío. Gracias. Exacto. Gracias. Muchas gracias.